Hola, somos Ariel, Y Meli. miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En esta serie de preguntas vamos a decir qué dice la Biblia sobre... Alegría. Bien, hoy vamos a arrancar y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre alegría en la palabra de Dios? Vamos a arrancar con 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 de la Biblia Reina Valera 1960. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de alegría, también vamos a tomar una parte de la palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En esta tarde vamos a darnos un momento para hablar de lo que Dios puede hacer en un corazón alegre, en un corazón agradecido. Y también vamos a ir a los tiempos de Jesús. Una persona que hacía milagros de una manera distinta. Una persona muy criticada en su momento. Bueno, ¿Por qué era criticado Jesús? ¿por qué era criticado? Porque eran criticados también los discípulos. Recuerdo a Pedro cuando estaba un paralítico y pasaba Pedro y Juan en el pórtico de un templo pidiendo limosna. Y Pedro lo mira fijamente, yo me lo imagino, y le dice, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo. Lo que tengo te doy. Te doy, obviamente, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso molestaba, Y también le molestaba de Jesús. a los discípulos de ese tiempo, a los religiosos de ese tiempo, a ¿no? los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. ¿Por qué les molestaba? Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿y por qué tiene que ver esto con alegría? Porque cuando nosotros, pero vamos a los pasos anteriores, pensamos en un Jesús como el de ese tiempo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablamos de un Jesús al cual le gustaba hacer las cosas diferentes. ¿Sí? Vemos a unos publicanos, saduceos, vemos a los fariseos, que dice su palabra que diezmaban hasta de la menta. ¿Sí? Estamos hablando que están diezmando, como quien dice, de una rama de 10 hojas, una hoja. Hasta de eso diezmaban. Pero dice que dejaban pasar grandes cosas. O sea, se ocupaban de hacer estrictamente todo. Dice que creaban ellos mismos leyes que, según ellos, Moisés y demás habían mandado. Pero dice, como nosotros podemos ver en muchas películas, que esto es, algunas se apegan en la realidad, otras en algunas cosas versean, rellenan, lo que es Hollywood podemos decir, pero vemos a un Jesús siempre diferente, a un Jesús que andaba de acá para allá, que tocaba a una mujer y le decía se sana, que iba con aquellos a las bodas, que le decía no, tu hija no está muerta, está durmiendo. Vemos a un Jesús que le dice a un discípulo, ¿por qué dudaste? Estando al lado de él, pudiste haber caminado por el mar y no, dudaste. ¿Por qué dudaste? Vemos a un Jesús que andaba, a un Jesús que repartía su alegría. Dice su palabra que los niños se acercaban a él. Los niños, que son inocentes, no se acercan a una persona que tiene una cara amargada, a una persona que tiene... queremos llegar. Exactamente, a todos estos pasos estamos haciendo para llegar a esto. ¿Cómo? Cuando él tenía algo diferente y por eso llamaba a las multitudes, no solamente porque hacía la sanidad. Si nosotros pensamos en los fariseos y saduceos de ese tiempo, ojo, que nadie se sienta lastimado con lo que vamos a compartir ahora, pero... Véanlo ustedes en las películas en las que están representados, los fariseos, ¿no ¿cómo están vincularlo con la representados? realidad? Sí. Gente que en una iglesia es gloria a Dios, aleluya, y de ahí no sale, insistimos, sin querer lastimar a nadie, pero hay que llevar esa alegría a tu casa para que el vecino lo sepa que vos estás alegre. Si nosotros al supermercado cuando vas a comprar, cambia tu cara hacia cuando alegre. estás en el tráfico, Claro. cuando alguien te encierra, cuando alguien no te deja pasar, cuando el que tendría que dejarte... Cuando dice la palabra de Dios, gozados en las tribulaciones, nosotros ahora podemos dar gracias a Dios, en nuestro país, por ejemplo, que no tenemos la persecución que hay en India, en China, en otros lugares del mundo. Entonces, si tú no estás recibiendo persecuciones en este momento, ten un corazón alegre, agradecido con Dios porque no te están persiguiendo los discípulos. Y porque podés estar libre para orar y para clamar y para interceder por los países. Vos fíjate, para hacer un simple milagro, que era un simple, levántate, Pedro y Juan, y anda en el nombre de Jesús.
Bueno, con ese milagro que hicieron ellos, después tuvieron que sufrir persecuciones, Ujú. amenazas de ese tiempo. Muchas veces terminaban en la cárcel. Pedro tenía que El estar en la mismo cárcel. Pablo, Pablo que sufrió. cuántas veces pasó por la cárcel. Es más, terminó su vida escribiendo cartas de la cárcel por predicar las buenas nuevas del Y Señor. lo hacía con alegría. Cuando nosotros leemos las epístolas, cuando Y leemos lo fíjate que lo que dice escribía Pablo Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. fíjense, estamos hablando de un hombre que uno al leerlo nada más, dice, el tipo estaba Fíjate, agradecido, estaba en la Filipenses cárcel, estaba capítulo en la 4, versículo cárcel. 4 nos deja con los ojos abiertos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vos decís a alguien que Una está preso, redundancia. alguien que está preso. Regocijaos, estar contento, alegre. Pero vemos, ahí vemos a la gente que sabía a quién estaba predicando, a quién habían conocido. Estamos hablando de personas que decían, yo estoy preso, sí, es verdad. No es que era gente que divariaba, porque alguien que escucha y dice, no, pero tenían una enfermedad mental, no se ubicaban en el tiempo. No, 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 ellos sabían dónde estaban. Y el mismo Pablo, el mismo Pedro, todos sabían dónde estaban, los mártires de la fe, los que fueron apedreados, Esteban, todos sabían lo que estaba pasando. Pero ¿qué decían? Yo estoy preso, sí, sí es verdad, estoy preso, pero la palabra fluye y nadie Fluye. puede pararla. ¿Cómo podemos decir Y nosotros, este es un Jesús, este es un Dios que lo que quiere es aplastarte? No, lo que Dios quiere es bendecirte, todo lo que Él hace es para tu bien. aparte, cómo no vas a estar alegre con lo que el Señor nos ha dado? Mm. Decía el rey David, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y lo está diciendo un hombre que un día iba a la guerra, al otro día lo estaban persiguiendo, al otro día lo querían matar, Sí. al otro día Saúl le estaba dando con las lanzas Ahora porque lo quería ensartar, imaginémonos le quería ensartar en el cuerpo una lanza. como compartíamos hace un momento, allí desde su palacio real, diciendo, viendo pasar a la gente, ¿a dónde vas? Y Bueno, yo voy a la dice, casa de Jehová. ¿Y qué decía el rey el David? rey David decía, me gocé, me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Estamos hablando de un hombre que lo tenía todo. Un hombre era David. ¿Qué podemos imaginarnos? La mayor gloria que usted se imagine era un poroto al lado de lo que David tenía. Y dice que él se alegraba con lo que le decían, a la casa de Jehová Bueno, y iremos. para ir finalizando, vemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ujú. Y eso Eh, se nota en el rostro. ¿Por qué damos la misma vuelta una y otra vez? A esto vamos. Su palabra dice que un espíritu contento, un espíritu regocijado, un espíritu gozoso, alegra y se refleja en el rostro. Lo estamos parafraseando, por supuesto, para llevarlo a palabras de nosotros hoy, para que nos entendamos lo que queremos decir. Dice que esto se nota en el rostro, no que uno va a andar como Krusty el payaso, no, significa que uno va a tener algo diferente en el rostro. y es Un brillo importante. especial, lo que ustedes quieran pensarlo. ¿Qué es lo que Jesús tenía? ¿Qué es lo que cuando nosotros vemos a un recién convertido, por ejemplo, le cambia totalmente el rostro? La persona acepta a Cristo en su corazón y se le produce un brillo especial. Es el Espíritu Santo de Es Dios el Espíritu trabajando. Santo de Dios que Es el Espíritu habita que da en vida, el cuerpo. vida en abundancia. Hagamos esta parábola, podemos decirla así. Dos personas tenían deudas a una misma persona. Uno de ellos debía 50 pesos, el otro debía 50.000. Ambas deudas fueron perdonadas. ¿Quién va a estar más contento? El que se le perdonó 50.000, ¿no? Porque el de 50 nosotros decimos, y estábamos La Biblia hablando de habla esto, claramente de eso. lo En usa, lo parábola, usa lo usa claramente una Jesús. palabra, ¿no? No con estos valores. Estos, vuelvo a decir, para nosotros verlos al tiempo de hoy. La persona que debía 50 pesos, hoy usted, tranquilamente, hasta el vecino al frente, le dice, ¿me prestás 50 pesos? Hasta capaz que se los da. Le dice, 50 pesos, no es. Pero vaya a pedir 50.000 pesos. Cambia. Cambia la cosa. Nosotros es lo mismo, cuando nosotros aceptamos al Señor y Dios dice, todo te es perdonado. ¡Wow! Cuando Ahora, decimos ¿cómo no todo estar? te es perdonado. Volvemos, ¿no? Para finalizar. Sin fe no es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. Pero ¿cómo no estar alegres, gozosos, con victoria, con bendición, cuando en el nombre de Jesús alguien, sobre todo nombre, sin mancha, sin arruga, pagó un precio y al sentirnos bien, si alguien sin mancha, sin arruga, un día murió, claro que sí, pero después al tercer día resucitó y mandó su Espíritu Santo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no tener gozo sabiendo de que si Nuestra crees, deuda fue perdonada. saldada, si crees en el Saldada. Señor Jesús, todo aquel que en él crea, todo aquel que crea en el Señor Jesús, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la perdición, salvo de
de todas las cosas que este mundo te puede dar, salvo del lloro, de crujir de dientes, salvo de todo, de toda la tristeza, del dolor. Dice la palabra que todo aquel que en Él crea va a ser salvo. Y en el día del juicio, de la segunda venida del Señor, todo aquel que cree en el Señor Jesús va a estar con Él. Cielo nuevo, vida nueva, victoria nueva. Entonces, ¿cómo no estar contentos en esa vida eterna que el Señor nos tiene preparada? Vamos a compartir un capítulo de la Biblia, de Isaías, capítulo 61, versículo 10, que deja bien claro lo que acabamos de compartirle. Entonces, en síntesis, debemos estar con gozo, con alegría, bendecidos. ¿Por qué? Porque esperamos ese momento tan Y especial. dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Buenas nuevas de salvación para Sion se titula Isaías 61, por si usted quiere después buscarlo y leerlo, leer el capítulo entero, leer bien el contexto. En esta tarde te podemos decir, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo. Así que esto ha sido todo por hoy. Dios te bendiga. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión.